de lo que vamos a hablar, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo están? Teníamos que desarrollar de alguna forma lo que vamos a presentar en el día de hoy. Yo le he llamado así, presta atención y fíjate ahí, dos líderes, la autoridad espiritual y la sujeción a la autoridad. Si uno habla del tema de autoridad, tiene que hablar de sujeción obligado, porque si no hubiera una demanda de sujeción, tampoco tenemos un compromiso para hablar de autoridad. Entonces uno tiene que hablar de autoridad espiritual y de sujeción a la autoridad. Y ahí es donde les invito a que empiecen a notar algunas cuestiones. Miren, tratar el tema de la autoridad realmente es un tema importante. Por eso uno dice la importancia de la autoridad. Uno tiene que aprender conceptos bíblicos, que es por donde voy a arrancar para hablar del tema de la autoridad. El primero que quiero que vean es Romanos 13, versículos 1 y 2. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno a eso, mire, es una declaración bíblica, uno a eso dice amén. Sea en el ámbito eclesiástico, sea en el ambiente gubernamental, sea en el ambiente laboral, toda autoridad ha sido puesta y permitida por Dios para que uno responda a un nivel de autoridad. ¿Está bien? De modo, mire, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Si Dios ha determinado que tenemos que ser personas que nos manejamos bajo principio de autoridad, y yo me planto frente a una posible, llamémosle rebeldía, entre comillas, bajo la connotación que sea, a una autoridad establecida, tengo un problema. Mi primer problema comienza con Dios, porque tengo un problema con Dios. Estoy de repente algo que Dios ha determinado. Lo que se resiste, por lo tanto, provoca ¿qué cosa? Dolor, rebeldía, resistencia, problemas. Y no quiero utilizar el término condenación cuando debería utilizarlo, porque la Biblia dice: aquel que se revela contra la autoridad, condenación acarrea. Pero vamos a ser duro de entrada. Dios ha determinado que uno se maneje bajo principios de autoridad. Mire, todas las autoridades vienen de parte de Dios. Todas. Si usted quiere indagar un poco más sobre esto, fíjese en la oración de Daniel. Daniel, cuando ora, dice: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces, si desde el mismo capítulo 1 de Génesis en adelante uno se encuentra que Dios estableció autoridad y Dios ejerce la autoridad, y por lo tanto, como ejerce la autoridad, hace cumplir la autoridad, tenemos que funcionar bajo el mismo principio. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Dios muda los tiempos y las edades. Si hay alguien que quita reyes y pone reyes, es Dios, ¿o no? Entonces, si Dios pone y Dios quita, entonces uno tiene que tener un concepto de autoridad bien plantado. Dios es el primero que argumentó todo esto. Esta cuestión no arranca solamente en lo que uno cree o en lo que uno piensa. De Dios arranca la cuestión de la autoridad. Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está haciendo un ejercicio de autoridad. Y después creó al hombre y le creó a la mujer y lo puso en el huerto y le dijo: de todo el huerto pueden comer, mas del árbol del bien y del mal no pueden comer. ¿Qué es eso? Ejercicio de autoridad. Le dijo en Génesis 1:28: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, gobiernen. ¿Qué significa eso? Hacer ejercicio de autoridad. Entonces uno tiene que tener principios bíblicos clarísimos antes de poder entender otras cosas que tienen que ver con la autoridad. Daniel capítulo 2, verso 20 y 21, anótelo. Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Es un pasaje muy claro que habla sobre la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo esto, verdad? Dígame amén. Seguimos. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Estamos introduciendo nuestro tema sobre la importancia de la autoridad. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Va bien? ¿Qué hay ahí? Ejercicio de autoridad. ¿Estamos? Cuando usted suelta la palabra, cuando usted declara la palabra, sepa que la palabra soltada tiene la capacidad de actuar con poder sobre lo que llega. Yo lo suelto con la palabra de bendición, vuelve bendición, lo suelto
suelta una palabra de maldición, vuelve en maldición. ¿Está bien? Por el poder de la palabra. Dios mismo lo está diciendo, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. ¿Está bien? Entonces, uno comienza a elaborar algunas cosas, como esta, por ejemplo, todo lo creado, ¿de dónde emana? Del trono de Dios. ¿De dónde salen todas las cosas? Del trono de Dios. ¿Creado bajo qué efecto? El poder de su palabra. Entonces, si desde el mismo capítulo 1 vemos ejercicio de autoridad en marcha, uno tiene que entender que Dios está en el tema a la hora de establecer autoridad, a la hora de conferir una autoridad. Más adelante vamos a hablar de la autoridad orgánica. Hay una autoridad que es orgánica que compete a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se acuerdan haber leído eso alguna vez? Bueno, entonces esa es una adquisición que uno tiene porque Dios te lo concede. Sobre la misma vía hay algún tipo de autoridad ubicada sobre algunos, no sobre todos. Ahí donde están los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, oficiales de la iglesia, direccionados. ¿De dónde proviene eso? No proviene de Dios. El autor intelectual de los principios de autoridad. Él habla y las cosas son hechas. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿A dónde Salmo 33:9? Estoy tratando de hacerte una buena semblanza de principios que tienen que ver con lo bíblico, porque él dijo y fue hecho. Lo que Dios declara es hecho. ¿Está bien? Salmo 33:9. Vamos bien hasta ahí. ¿Se acuerdan de Lucifer? ¿Leyó alguna vez Lucifer? ¿Conoce la historia de Lucifer? Era el principal ángel de Dios de los cielos. Era el hombre que tenía en su responsabilidad, era el ángel que tenía en su responsabilidad conducir a la paz, a la adoración y las principales cosas en los cielos. Agregue ese texto, ya lo vamos a averiguar, pero agregue a Isaías 14, agregue Ezequiel 28. Vos vas a ver ahí el entorno que tiene este hombre, dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que habitas en tu corazón. Y miren las palabras que yo les remarqué ahí, para que uno tenga una semblanza de lo que había en el corazón, entre comillas, desde antes. Miren, él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segunda palabra para remarcar: levantaré mi trono y los montes del testimonio me sentaré. Fíjense el tiempo verbal, subiré, levantaré, me sentaré. Sí, escuche, al lado del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante. ¿Dónde empieza su dignidad? En el orgullo de su corazón. Entonces guarda lo que uno hace con la autoridad. Si Dios te da el privilegio de tener un posicionamiento de responsabilidad donde uno ejerce autoridad, guarda lo que hace con la autoridad. Mire, se le dio la responsabilidad de ser el ángel principal en los cielos. Lo dice Isaías, lo dice Ezequiel 28. Está bien, ya lo vamos a ver más adelante. Mire, ¿cuál fue el pecado que cometió este ángel? Pretender competir con Dios en cuanto a posicionamiento y en cuanto a autoridad. El problema de Lucero fue su rebeldía. Ahora, cuando uno habla de rebeldía, la rebeldía tiene manifestaciones. No es lo que nos vamos a ocupar principalmente, pero quiero que vayan viendo los problemas que genera la autoridad. Este hombre tenía autoridad, este ángel tenía autoridad, y termina con su autoridad metiéndose en un lío bastante grande. Su rebeldía provoca algo que se llama ego en él. Él dice: yo subiré. Él dice ahí en Isaías: yo me levantaré. Fíjense los textos: yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré y seré semejante. 5 declaraciones que hizo Lucifer. Que Dios no te encuentre en una situación de este tipo. A veces uno cree porque está en el ministerio, porque está sirviendo, porque está honrando al Padre y trabajando para Él, se cree que la autoridad concedida
lo habilita para cosas que Dios no habilitó. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio correcto de las cosas que Dios sí habilitó, no de lo que Dios no habilitó. De lo que Él habilita, pero de lo que Dios no habilita, no te metas en camisa once varas. ¿Estamos bien? Nada le pertenece al diablo, nada. El otro día hablábamos muy someramente sobre el tema de la música. La música no es mala. Puede haber distintas manifestaciones de música. Puede haber rock, puede haber folclore, puede haber distintas aristas de la música. Pero la música en sí no es mala. La música es un instrumento creado por Dios. ¿Está bien? Cuando le dio a Lucifer la responsabilidad del cielo, le conferió la responsabilidad de ser maestro de ceremonia y de alabanza del cielo. Y este que hizo se la creyó. Entonces, en cada lugar uno dice, todo lo que el diablo tiene no es de Dios. Que Dios le ha permitido tener alguna cosa, puede ser. ¿Está bien? Mire, de Jehová la tierra es su plenitud, y los que habitan en él, dice Dios los amo. Otra revelación, Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, la palabra que Dios suelta es una palabra efectiva sobre nosotros y que para nosotros termina siendo la herramienta. Entonces, cada texto que usted ve ahí y cada texto que uno toma de la Escritura tiene autoridad innata, porque Dios lo ha plasmado. O porque uno diga, voy a hacer algo en particular para resaltar en la autoridad, o la autoridad que Dios me dio necesita que yo le dé una mano. Ninguna autoridad necesita que usted le dé una mano, porque en la palabra misma y en el posicionamiento mismo de Dios concedido, uno ejerce la autoridad. ¿Estamos bien? ¿Cómo podremos usar si uno no conoce lo que tiene en las manos? Por eso uno arranca para hablar de autoridad sobre cuestiones bíblicas muy puntuales. Lucero, ¿qué fue lo que infringió Lucero? Cuando era Lucifer, Lucero, ¿qué fue lo que infringió? La autoridad. Usted nunca infrinja la autoridad, sea orgánica, sea directamente de Dios, la autoridad de la palabra, la autoridad de algún oficial delegado con la autoridad, no infrinja. No sería problema, de verdad. Infringir la autoridad de Dios es el pecado más grande que uno puede cometer. Vieron que hay algo que se llama el pecado imperdonable. ¿Sabe cuál es eso? Blasfemar por tierra y tirar por tierra lo que Dios ha establecido. No lo haga. Infringir la santidad de Dios no es tan grave como infringir su autoridad. Usted puede cometer un pecado, confiesa, Dios lo perdona, se restaura la situación. Pero ir contra la autoridad de Dios es un problema muy serio. Mire, no va a tener que ganar nunca. Uno dice, bueno, pero ¿qué margen tengo de victoria? Ninguno. Entonces no infrinja cosas que Dios ha establecido. Un problema muy grande, no te hagamos el instituto de esto, un problema muy grande, es que pensamos que sabemos cómo son las cosas. Y mientras más usted sabe, se va a encontrar con que menos sabe. Entonces a veces Dios tiene que reiterarnos a más de una, dos, tres, cuatro, cinco veces las mismas cosas para que uno termine entendiendo. Un problema muy grande es que pensamos que nosotros sabemos, pero al no saber, uno no usa las cosas bien. ¿Sabe qué? Uno puede creer que está haciendo las cosas bien, pero entre el creer hacer las cosas bien y realmente hacerlo bien, hay una distancia bastante grande. ¿Entiende lo que le digo? Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, anote ese texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, que yo sepa algunas cosas no me habilita hasta para lo que no sé. Nosotros tenemos un problema como argentinos, por lo menos los argentinos. Cuando sabemos de algo hablamos, y cuando no sabemos de algo lo inventamos enseguida. ¿Está bien? Entonces no haga eso. En cuestiones de reino, no lo haga. Ahora ese problema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Anoten todo, Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece en ellas tener vida eterna. Recuerde la autoridad de la palabra, recuérdelo. Dios desde el principio marca una autoridad. Fue el primer ejercitador de autoridad y por la autoridad de su palabra las cosas fueron hechas. Por lo tanto, usted establezcase sobre los principios que Dios ha determinado con respecto a lo que es autoridad.
Entonces, cuando usted haga un buen uso de los principios que Dios ha establecido, Dios va a corresponder y va a respaldar cada cuestión que ponga a su favor. Cuando encuentre de nosotros una respuesta correcta a la autoridad, la esfera de santidad es nuestra conducta. Tenga cuidado con su conducta. Vele por lo que tiene en las manos, sea mucho, sea poco. Vele por lo que tiene en las manos. Se perdona con más facilidad que la rebelión. Uno puede confrontar la santidad, uno puede cometer un pecado y en el pecado dice: ay Señor, cometí un pecado. Lo confiesa, el Señor lo perdona, lo limpia, se restaura, sigue adelante. Pero contra el pecado de la rebelión, Dios determina cosas mucho más grandes. Anoche hay un texto que me olvidé, ponga número 16. Hubo un grupo de hermanos en la congregación de Israel que se rebelaron contra Dios. Número 16, Coré y su séquito. ¿Sabe cómo terminó la rebelión de Coré y su séquito? ¿Sabe contra quién se rebelaron? Contra su autoridad. Nunca se rebele contra ninguna autoridad establecida por Dios, aunque no lo entienda. Aunque por ahí no pueda no tener ganas, pero no lo haga. Él se rebeló contra la autoridad de Moisés, creyendo que tenía derecho legal. Creyendo que tenía derecho legal. Y dice que Moisés se tuvo que parar con un pie sobre un lado de la tierra, otro pie sobre otro lado de la tierra, porque la tierra se abrió y comenzó a tragarlos. Entonces, mirá cómo termina uno que creyó tener la habilitación legal para enfrentar a la autoridad. No lo haga. Mire, examinaremos lo que sucedió con Lucero. No fue un pecado moral el de Lucero, fue un pecado de rebelión. A veces uno dice: bueno, hay medidas de pecados. En Dios no hay medidas de pecados. La medida está marcada por los resultados de un determinado pecado. Algunos pueden ser más violentos que otros, algunos involucran más gente que otros. Pero yo lo mismo, ahora el pecado, yo no lo estoy moral, el pecado de Ángel. Fue un pecado de rebelión, quiero que vean esto conmigo. Así como Dios es real, también Satanás es real. Vamos a arrancar por ahí. Mire, ¿le servimos a Dios o le sirve a Satanás? Usted no puede decir: bueno, voy a tener un término medio. Depende del día, los días pares, sirvo a Dios, los días impares, sirvo a Satanás. No olvídese. O sigue a Dios o sigue a Satanás, ubíquese de qué punto está. O por lo menos en qué lado está. ¿Dónde usted se va a parar? Amén. Sí, mire, nada más ni nada menos. Hay principios de Dios que legislan nuestra conducta. El diablo también tiene principios. Así como Dios determina principios, aquel que guardar mis preceptos para cumplirlos y ser obedientes a ellos, la bendición de Dios estará sobre él. Dice, parafraseado, Deuteronomio 28. De la misma forma, el diablo tiene asignado principios para ti. Es decir, depende a quién sirvo, va a ser el movimiento bajo el cual voy a poder funcionar con total claridad. Así como Dios tiene principios, Satanás los tiene. ¿Nos alineamos con los principios de Dios o te vas a alinear con los principios de Satanás? En los principios de Dios uno ejerce la voluntad, porque Dios es un ser respetuoso. Y Él te dice: yo te marco un camino y te establezco un principio. Usted guarda el principio, cumpla con el principio y los resultados van a estar a tu favor. No dice: sí, amén. Ahora, con el diablo no vas a tener la elección. Ahí vas a responder bajo el apriete, porque Él se maneja con aprietes. Entonces, si usted no responde al principio de Dios, va a responder obligado al principio de Satanás. Entonces, más vale elija. Y cuando elija lo correcto, que sea correcto. Aunque no entienda, a veces no tiene que responder por obediencia, no por entendimiento. A veces somos gente que tiene que ser tratados bajo ese funcionamiento. A veces uno tiene que ser tratado aún en la falta de entendimiento, pero que usted no entienda. Recuerde que tiene que ser obediente, porque si hay algo que Dios va a premiar es la obediencia. Mire, la autoridad es una grande controversia. ¿Quién tiene la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? Por ejemplo, usted pongo un ejemplo ahí Dios hizo un ejercicio de autoridad con Moisés. A Moisés le dijo: el pueblo se va a regir con un decálogo y yo te voy a dar principios específicos de vida que el pueblo va a tener, y le dio los 10 mandamientos. Recuerda eso, Éxodo capítulo 20. Ahora, yo vuelvo a ponerte en pantalla Génesis 1. Desde Génesis 1 para adelante, recuerde esto, usted tiene un ejercicio de autoridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces uno dice, ¿qué está haciendo Dios? Un ejercicio de autoridad. Éxodo capítulo 20 le da a Moisés 20 principios que iban a regir la vida de los cristianos en Israel, del pueblo de Israel. ¿Y eso de dónde viene? Viene de Dios. Principios que están establecidos. Es menester conocer y tener un encuentro con cada uno de esos principios. A veces uno dice, ¿por qué tengo que obedecer? Y tengo que obedecer porque alguien me dijo que tengo que obedecer. Y usted no tiene que ser obediente porque alguien se lo dijo. Usted tiene que ser obediente porque Dios te va a impregnar un principio que en la obediencia a una autoridad está la bendición. Y no hablo de autoridad física solamente. Hablo de la autoridad de la palabra soltada. Hablo de la autoridad del principio bíblico. Hablo de que algo que Dios ha establecido yo no puedo venir a vapulearlo porque se me ocurre. O no cumplirlo porque hoy me levanté con el pie izquierdo y yo no voy a cumplirlo. Y uno termina adulterando principios que son de autoridad. Mire, Satanás, su nombre, ¿qué representa? Padre de mentira. Si usted es un hijo de Dios y está convencido de ello, entonces mire, usted le va a hablar una piedra, usted no se va a convertir en franco, dice la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque hay un efecto en la palabra soltada de Dios en cuanto a la autoridad que Dios pone sobre la palabra. Cuando uno predica, o cuando uno instruye, cuando uno educa, cuando uno forma a alguien de acuerdo a la palabra, usted no esté mirando la cara de la persona que tiene adelante. Usted esté pensando en el poderío que la palabra soldada trae detrás de la persona o de la cara de la persona que usted tiene adelante. ¿Me entiende lo que le digo? A veces uno dice, ay, de pronto, si me habla el pastor Pablo, no quiero. O si me habla la pastora Rosa, entonces sí escucho. Mira, a veces trasciende a uno lo que es la misma autoridad implícita de Dios. A veces uno toma ciertas posiciones de acuerdo a quién me hable. Y no es una cuestión de quién le hable. Es una cuestión del dador de la palabra que por medio de quien sea fue soldado sobre nosotros. ¿Estamos bien con esto? Si eres hijo de Dios, hecho trabajo porque Cristo está, a su seca le mandará alrededor de ti, le dijo el diablo al Señor. Otra vez le llevó el diablo un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerda? Me imagino que sí. 40 días en el desierto. ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está, escrito está. Escrito está. Por eso uno tiene que ser una persona que tenga destreza en el manejo de qué? De la palabra, porque en la palabra está la autoridad. Y a veces uno pelea con esto, y hablamos a los hermanos, y tratamos de que estudie, que se capacite, que se forme, que tenga su estudio devocional diario, que se meta en la palabra. Que aún lo que escuche de una prédica, usted lo chequea con la palabra. Usted va a escuchar esta noche una prédica, y yo quiero que la chequee la prédica. No diga, ay, qué bueno que dijo el pastor Pablo. No diga eso. Chequee la palabra. Porque la autoridad, la primaria autoridad, la autoridad principal, ¿dónde arranca? Arranca en Dios. Entonces, si en Dios arranca, junto con lo que Dios ha establecido, la autoridad va a correr también. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por ejemplo, la exigencia de Dios, ¿cuál es? Impuesta sobre nosotros en cuanto a principios. Llevar la cruz, tomar la cruz y sigue. Por ejemplo, servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Entonces, ¿para qué está llamando usted? Para el servicio. No para que uno le siga, pero está llamando para el servicio. Ahora, si yo entiendo eso, entiendo un principio que conlleva autoridad. El principio, no que yo te lo diga, el principio conlleva autoridad. Servir, diezmar, ofrendar, predicar, cargar armas para el Señor, negarse a sí mismo. Mire, el principio de Dios está apuntando a un aspecto, y la obediencia. Cuando uno entiende que tiene que ser obediente en todas las órdenes, le vamos bien. El principio de Satanás, ¿cuál era? La desobediencia. Dios le dijo, no hagas esto y lo hizo. Dijo, yo me levantaré, me sentaré, estaré establecido, mi casa será en los montes, y se creyó que podía estar en la misma posición de Dios. A veces uno cree en el plano de la tierra, en el plano natural, en el escenario donde estamos. Uno cree que tiene la habilitación para ponerse en un lugar que en definitiva Dios puede haberte dicho que sí o puede haberte dicho que no. Entonces ninguno va a estar en el lugar donde no debe estar, porque a la larga Dios no se lo va a permitir.
¿Me está entendiendo? ¿Dónde está la base de esto? La base de esto está en lo que es un principio, que es el principio de la obediencia. Que le doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl tuvo todo para ganar. Saúl fue un hombre que fue ungido como primer rey de Israel. Tuvo todo por delante para ser un conquistador extraordinario. Pero el tipo, un día creyó que aparte del rey, porque él era el rey, tenía la habilitación para ser un sacerdote. Y empezó a mal. Mire, por ejemplo, Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas. Hubo un ataque avanzado de Israel que fue contra los amalecitas, y Dios le dijo a Saúl: me vas a exterminar a todos los amalecitas. Después de la victoria, Saúl le perdonó la vida a uno que se llamaba Agar. Parece que hubo una negociación ahí con Agar. Entonces dijo: bueno, vos te voy a dejar a un costado, con el resto vamos a arrasar. Cuando Dios le había dicho, tenés que terminar con todo. ¿Está bien? Eso está en 1 Samuel 15. Agar le ofreció lo mejor por su vida, entonces Saúl no quiso destruirlo. Su argumento, ¿cuál fue su argumento? Su argumento fue: bien, ¿qué argumento santo, entre comillas? Santo, entre comillas, el argumento. Dice que Saúl le dijo: bueno, esto que nos queda en un reservorio para nosotros, lo vamos a ofrecer en sacrificio para Jehová. Cuando lo que Dios le había dicho era que vas a exterminar a los amalecitas y a lo que viene con los amalecitas. Su argumento era: lo sacrificaremos a Dios. Samuel le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces usted no quiera comprar la voluntad de Dios con ningún sacrificio. Compre la voluntad de Dios con obediencia, porque la autoridad de Dios está sobre la obediencia a los principios y a lo habilitado. ¿Me entiende esto? Samuel añade: y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Dónde estaba la vista puesta de este hombre? En la grosura de los carneros. Y en lo que iba a sacar como rentabilidad. Usted nunca tiene que depositar su mirada en la rentabilidad, de que Dios se encargue de la rentabilidad. Y no estoy hablando de plata. Estoy hablando de rentabilidad ministerial, rentabilidad de servicio, rentabilidad que tiene que ver con las cosas que Dios nos manda a hacer. Usted tiene que hacer ni más ni menos lo que Dios te manda a hacer. Y yo tengo que hacer ni menos ni más de lo que me manda. Entonces, en la obediencia habrá un buen usufructo de lo que es la autoridad. ¿Me entiende lo que le digo? Los sacrificios que Saúl mencionaba eran ofrendas de lo real. O sea, había una buena rúbrica a la intención. La intención tenía buena pinta, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, por más que la cosa tenga buena pinta, no es voluntad de Dios, tampoco para ejercicio de autoridad. Ahí cuando uno habla y su palabra se juega, uno procura, lucha, sigue, se mete, empieza a trabajar y las cosas no te son rentables. ¿Por qué no te son rentables? Por una cuestión: no está de acuerdo al principio y a lo que es la voluntad para tu obediencia. Ese es el problema que tenía Saúl. Mire, sigo las ofrendas de olor grato eran para aceptación de Dios. ¿De qué sirve tu sacrificio cuando no hay obediencia? ¿De qué te sirve? Mire, anote por ahí también si quiere Deuteronomio capítulo 3. Anote Deuteronomio capítulo 3. Hay una oración de Moisés ahí, que es una oración que si usted la lee, le parece que es una oración extraordinaria. Y está buena la oración de Moisés. El problema de esa oración es que en un determinado momento de la oración, Dios le dice a Moisés: no me ores más. Y si usted está orando con toda la supuesta autoridad de Dios sobre su cabeza, y usted está orando y dice: Dios, no me ores más, ¿qué hace? Dios le dijo a Moisés: no me ores más, porque la oración estaba mal. La oración estaba bárbara. La técnica de la oración estaba bárbara. El problema era el espíritu de la oración. Dios le había dicho: hablarle a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña 2 veces. La peña dio agua y dio aguas amargas. Y yo le digo: yo te dije que le hablaras a la peña, no que le pegaras, por tu desobediencia. Y ahí es donde entra el problema de la desobediencia que arranca con Lucifer en el capítulo 1 de Génesis. Entre el 1 y el 2, allá al medio. ¿Cuál fue el problema de Dios? Su desobediencia. Dios le dijo: no entrará a la tierra prometida, tampoco esta generación que levantó un desierto entrará. La que entra a Canaán es la generación siguiente. Por eso hay un Deuteronomio donde se dio por segunda vez el decálogo a la nueva generación. ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde está el problema? La oración estaba mal, la oración estaba bárbara.
Lo que vos podés hacer está bárbaro, pero hay que ver con qué espíritu uno hace las cosas. Porque si está bajo un espíritu de obediencia, la autoridad reposará. Si no está bajo un espíritu correcto de principio, la autoridad no reposará. ¿Estamos bien con esto? El resultado de Saúl, triste su resultado. Dice la Biblia que Saúl fue desechado, perdió su reinado. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Al igual que Lucifer, ¿cuál fue su pecado? Su rebelión. Que Dios lo guarde. Mire, desobedecer siempre trae consecuencias, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando desechaste la palabra de Jehová, también Dios te ha desechado para que seas rey. Que Dios lo guarde. Yo tenía que escuchar una palabra así. ¿Me entiende lo que le digo? Estamos bien ahí, hasta ahí, ¿no? Escuche, estamos hablando de cuestión, principios bíblicos. Ya me voy a meter en el tema de la autoridad, pero estamos viendo principios bíblicos que tienen que ver con el uso o el mal uso, que se llama abuso de la autoridad. Que usted tenga autoridad sobre usted no significa que Dios le permita abusarse de la autoridad que tiene. Por ejemplo, y este hombre que le pasó a Saúl se abusó de una autoridad que se le permitió ejercer como rey. ¿Está bien? Los hijos de Dios no deben desobedecer a sus autoridades. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un principio más diabólico que otra cosa. Entonces un hijo de Dios tiene que estar marcado por un principio de obediencia en todos los órdenes. ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? Es otra cuestión. Pero bajo obediencia, porque la bendición está bajo parámetros de obediencia. ¿Entiende lo que le digo? Dígame amén. Estamos bien con esto, ¿verdad? ¿Dios qué demanda? Dios demanda obediencia, mientras que Satanás lo que demanda es desobediencia. ¿Podremos representar a Cristo siendo gente desobediente? Desobediente a principios, desobediente a cosas que Dios ha instituido. ¿Podrá usted ser rentable para el reino? No puede. Aunque me la disfrace como quiera, no puede. Porque Dios responde a estos principios que tienen que ver con la obediencia. Satanás no tiene temor que prediquemos a Cristo. ¿Usted se cree que Satanás tiene temor? No tiene temor. El temor de Satanás está en la obediencia a Dios. No que yo hable de Dios. Satanás, pierda cuidado, es quien más escucha de Dios, es quien más escucha. El tema que lo que lo atemoriza no es la gente que habla de Dios, lo atemoriza la gente que le obedece, porque sabe que sobre la obediencia está lo que conocemos como autoridad. Entonces Dios no va a reposar. Les puedo hablar de autoridad orgánica y de autoridad oficial, pero tenemos que sentar una base primero. Y usted recuerda que Dios va a determinar autoridad sobre congregaciones que funcionan bajo sus principios, bajo personas que funcionan bajo su principio, no sobre lo que siente ni sobre lo que le parece, sino sobre lo que Dios ha determinado. Ahí es donde la cuestión funciona de manera rentable para nosotros. Mire, la voluntad de Dios. Escuche, otro ejemplo, la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Se acuerdan de esta? Cuando él estaba a momentos previos a ser atrapado para el camino de la crucifixión. Bueno, escuche, ¿cuál fue la marca de esa oración? Obediencia suprema. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní es cuando ora, no ora como con su lado divino, ora con su lado natural, como hombre. Él ora. Sabía que lo que esperaba era bravo. Sabía que la autoridad de Dios reposaba por él, pero como hombre él sabía que lo que se le venía era bravo. Su oración tan intensa, fue tan intensa, que sudaba sangre. Escuche, Jesús dijo: Padre, si quieres pasa esta copa. Quiere decir que ahí, ¿sabe que uno lee ahí? Un respeto a la autoridad volcada por el Padre sobre el diseño que Dios tenía para que él cumpliera. Eso significa: Padre, si quieres, pasa esta copa. Si usted no muere, dice la Dios, pasa esta copa. No, si quieres. Ya era innato el deseo de que la copa pasara. Padre, si quieres, pasa esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Anote ahí Lucas 22:42.
Y después, no lea lo que dice, que usted ya lo sabe. Lea el espíritu de lo que dice ahí. Respeto a la autoridad del Padre. Y estamos hablando de Jesús, tu mejor ejemplo, sobre esto. Mire, lo absoluto, ¿qué es lo absoluto? Si uno tiene que hablar de lo absoluto, ¿qué es lo absoluto? Hay cuestiones que son absolutas. Un principio de Dios para vos es absoluto. En la obediencia está la bendición. Punto. No hay discusión para eso. En tu obediencia está la bendición. Ya, yo Señor pido por bendición. Quizá no tenga que pedir tanto por bendición. A veces alguien te ora por bendición y pide la bendición. Por ahí no tiene que orar tanto sobre la bendición. Por ahí tiene que activar un poco más la bendición. ¿Está bien? Siendo obediente, por ejemplo, cumpliendo con el Padre, por ejemplo, efectuando principios y adjudicando principios a tu vida natural. Entonces usted se da cuenta. Mire, lo absoluto, lo más alto, su voluntad, la copa, crucifixión, es algo absoluto. Era algo provisorio, había un trámite que hacer ahí, el Señor tenía que hacerlo. Entonces no era algo absoluto, era algo momentáneo, pero la voluntad de Dios es algo absoluto. Los principios son cuestiones absolutas. Si Dios no hubiera querido, lo hubiera ido a la cruz. Ahora reflexiona. Está dispuesto a beber la copa y cuando Pedro lo defiende le dice, mete tu espada en tu vaina, la copa que el Padre me ha dado. ¿Quién será Dios? El dador de la autoridad. Entonces ya el pastor que metió en un problema. Bueno, mirá el lado bueno del problema, porque Dios a veces te mete en problemas. Dios te mete a veces en problemas. No porque no te vas a sacar, sino porque necesita acá cómo reaccionar frente a un problema. Con la autoridad pasa lo mismo. Dios a algunos les da autoridad. El problema es lo que hace esa persona con la autoridad después. ¿Por qué qué? Porque tiene un problema con Dios y tiene una respuesta que da delante de Dios frente al tema de la autoridad. Cuando Dios nos llama, no somos a ser llamados a optar por la abnegación o por el sacrificio. Usted no tiene que hacer un sacrificio como hacía el tiempo de Israel. No tiene que mandar un carnero por la mañana, otro carnero por la tarde. No tiene que hacer sacrificio el jefe de familia por la mañana y otro por la tarde. Luego la salida del sol y con la caída del sol. No tiene que hacer eso. Tiene que ser obediente para que sobre la obediencia haya depósito de principios sobre uno. ¿Está bien? Mire, cuando operamos con los principios de Cristo es cuando el diablo corre, cuando te predica. El diablo corre como yo predico. El diablo corre cuando ve en mi prédica o en mi servicio que los principios están aplicados. Ahí es cuando corre. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que le digo? Modelo, por ejemplo, santificado sea tu nombre. Mire la oración de Jesús, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que se remarca en el principio de obediencia? Hágase tu voluntad. El pan de cada día, danos hoy, perdónanos. Así como perdonamos a nuestros enemigos. Cada parte del Padre nuestro usted va a ver un lineamiento de respeto. Entonces, si Dios me impregna, ¿quién soy yo para adulterar algo que Dios ha establecido como principio? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Está bien? ¿Cómo actuó el Señor? Bajo principios de obediencia. ¿Cómo actuó Pablo? Bajo principio de obediencia. Escuche, contestó a Pilato, el sumo sacerdote. Si Pablo habló en canoniza el sumo sacerdote, se sometió rápidamente. Entonces, cada ejemplo que usted tiene por delante, usted va a ver que en la respuesta buena de la sumisión hubo buenos resultados. Cuando uno no se sometió, hubo malos resultados. Cuando uno responde al principio que Dios establece, la bendición está asignada para uno. Cuando usted no responde en obediencia a algo que Dios establece, hay una restricción en cuanto a la bendición. Podrá pasarse la vida orando. Puede pasarse la vida orando. Pero recuerden, abordando principios bíblicos. Pablo trató de destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocía la autoridad que sobre la iglesia estaba. Hasta que la autoridad que estaba sobre la iglesia lo derriba el camino a Damasco. Cuando la autoridad que estaba sobre la iglesia lo derriba el camino a Damasco, la historia cambió para Pablo. Pero ¿por qué peleaba contra la iglesia? Porque no conocía la autoridad que estaba sobre la iglesia. Entonces yo te pregunto a vos, ¿usted sobre qué pelea? Cuando uno pretende pelear o discutir algo, o buscar algo,
y Dios te dice que no, por menos todavía, o cuando Dios te asigna algo y uno quiere pelear, uno está peleando contra una autoridad conferida sobre la iglesia local. Entonces, ¿qué pelea uno? Uno pelea a veces guerras que no las va a ganar nunca, porque el principio que Dios estableció es un principio diferente sobre la iglesia local. ¿Está bien? Yo últimamente estoy predicando mucho sobre la esencia del cuerpo. Dios da órdenes, ¿para qué? Para que un ministro crezca, se desarrolle y avance. En parte sí, pero que un ministro avance está asignado a que un pueblo avance. Si un ministro avanza y el pueblo no avanza, tenemos un grave desfasaje en el principio. ¿Quién tiene que crecer? Su cuerpo tiene que crecer. Efesios 4:11 estableció un ministerio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿a dónde apunta esa palabra? Apunta al movimiento del cuerpo. Cuando yo dice cosas mayores que yo, ustedes saben, ¿a quién se lo da? A algunos, no son algunos, se lo da a la iglesia. El problema es que dentro de la iglesia, algunos entienden los principios de autoridad y otros no entienden los principios de autoridad. Y yo les pongo, el rebelde nunca puede ganar. Nunca. Jamás, por más buena causa que crea que un rebelde no puede ganar nunca. Pregúntele a Lucifer, pregúntele a los de Corea, pregúntele a Saúl, pregúntele al primer rey que hubo luego de la división en el reinado del sur, a Roboam, pregúntele cómo terminó. Y después sigue la lista, pregúntele cómo termina. La causa rebelde nunca prospera. Es como dar cosas contra el licor. Pablo no era rebelde, pero pensaba que conocía la autoridad. ¿Sabe qué es lo que nos juega a veces en contra de nosotros? Que uno cree conocer cosas que en realidad no conoce. A veces uno cree, por ejemplo, que puede estar habilitado para alguna cosa, hasta que Dios te demuestra que para algo sí, pero para otras cosas no. Entonces yo no puedo meterme en un lugar donde Dios no me permite que me meta. ¿Me entienden? Yo no puedo levantar mi dedo contra alguien si Dios no me lo autoriza o Dios no me lo dice. Yo no puedo confrontar algo si Dios no me lo permite hacer. ¿Estamos? Entonces a veces uno cree tener algo entre manos que en realidad no tiene. Dios ha depositado una autoridad funcional sobre la congregación y cualquier afrenta, consciente o inconsciente, que sea volcada sobre el cuerpo del Señor, usted lo lleva a regalar. No la va a tener nunca de ganar, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque hay una falencia frente a un principio, no a una idea o a una posición, no a ser pobre, no frente a lo que uno solamente pretende o cree que tiene que funcionar de una forma. Tenemos un problema con principios a veces. Escuchen, Dios se ha propuesto a manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. Ahí estamos bajando un poco más a la tierra con el tema de autoridad. Dios ha elegido que la iglesia sea usuaria de su autoridad. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, por lo tanto, hay algo depositado sobre la iglesia. Dios usa hombres y mujeres para mostrar su autoridad. Por esto, si hay algo que es importante, y te recalco lo que te dije hace un rato, pueblo obediente al entorno, obediente a lo que Dios prepara, a lo que Dios plasma, a lo que Dios dictamina. En la obediencia está tu bendición, te lo digo de nuevo, en la obediencia está tu bendición. Siempre. Entienda, no entienda, me guste, no me guste, aunque pretenda que la cosa sea de otra forma, en la obediencia está tu bendición. Y eso no lo puedo mover, por nada que quiera. Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Podemos ver la gran responsabilidad que Dios pone en sus siervos. Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace con el problema que tiene? Usted tiene un problema, ¿qué hace con el problema que tiene? No sé si hicimos acá en el instituto una cuenta el otro día, pero fíjese lo que dice Mateo 18:15 en adelante. Si usted tiene un problema con su hermano, primero con su hermano, después con testigos, con pastores, con testigos maduros, buenos referentes, gente con capacidad de manejar la situación. Si con 2 testigos no anda, tiene la congregación.
si con la congregación no anda, se ejercita la autoridad orgánica de la iglesia. Tenlo por mentir y publicano, como última instancia. Entonces uno no puede obviar algunas cosas que tienen que ver con principios. Mire, sin embargo, para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Existen dos cosas importantes en la tierra. Número uno, la confianza en la salvación de Dios. Si usted no deposita su confianza, Dios va frito, de entrada. Ahora, número uno. Número dos, la obediencia a esa autoridad tiene que tener usted sumo cuidado con el uso de la autoridad. Muchos dirán en aquel día, dicen los evangelios, Señor, no profetizamos tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le respondió el Señor? Él lo tiene. Apártense de mí. Entonces, ¿hay garantía de calidad? La única garantía de calidad que él tiene está en la obediencia, sobre la cual reposa la autoridad que Dios ha puesto. Está bien, sin embargo, para entender la autoridad se requiere que todo esto pueda ser manejado. Tiene que aprender a manejarlo. Mire, Dios le entregó a autoridad a Adán para que dominara sobre toda criatura. ¿Se acuerdan de Génesis 1:28? Se lo lee en el instituto de los que estudian. Génesis 1:28, desmenuzamos eso. ¿Está bien? Dios le dio esa autoridad a Adán. Aunque su fuerza física quizás era menos que las bestias de la tierra, estas se sujetaban a él. ¿Por qué? Porque Dios estaba amparando una autoridad proyectada, innata en un principio. O sea, no era porque Adán fuera más fuerte que las bestias, había una autoridad sobre él, la autoridad que tiene la iglesia. El poder de Satanás era superior al del hombre, sin embargo, este no tenía ningún derecho, aunque su poder fuera mayor que el mío humano. No tiene derecho. ¿Por qué? Porque Dios nos otorga un derecho legal para que uno ejercite. Como el diablo no tenía derecho ni dominio sobre el mundo, llevó al hombre a la desobediencia. Génesis capítulo 3, ¿se acuerda de él? La caída. Después el Señor proyecta un extraordinario plan redentivo hacia adelante, que termina con la muerte del Señor en la cruz a favor nuestro. Pero ¿quién resuelve el problema? Dios resuelve el problema cuando logró su objetivo. El hombre se rebeló contra la autoridad de Dios e indirectamente rechazó la autoridad que le había sido dada. Vamos bien hasta ahí. Escuche, quiero que avance un poquito. Ahí nos vamos a meter en lo que es todo lo que hemos hablado de parámetros bíblicos, de principios bíblicos. Está encerrado en una palabra: el ejercicio correcto de lo que es la autoridad. Dios te da autoridad. Hay una autoridad depositada sobre cada uno y hay una autoridad depositada sobre algunos. Entonces uno tiene que hacer, de acuerdo a la autoridad que tenga, el ejercicio correcto de la autoridad. Miren lo que les pongo ahí, esto está en su libro. La autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar una acción particular. Dios no te da autoridad para tu enriquecimiento propio. Dios no te da autoridad para eso. Dios te da autoridad para el servicio. Dios te da autoridad para que cumples lo que Él ha puesto sobre tu mano. Para eso te da una autoridad. La palabra del Nuevo Testamento que está más cerca de nuestra palabra de autoridad es esta: exousia. Esa es la palabra traducida. En el original, la traducción, mire, más fiel es esta: exesti, que significa, miren conmigo, una acción posible. ¿Para qué Dios te da una autoridad? Para que haya un resultado. No quiero tener una autoridad para que se hinche la panza. Quiero dar una autoridad a un pastor para que la panza se le hinche. Dios me hizo pastor. Quiero dar una autoridad para eso. A cada obrero, a cada miembro, a cada líder, a cada siervo, a cada siervo. Dios te da una autoridad para que usted se hinche. Dios te da una autoridad para que sirva. ¿Cuál es el sentido? Significa una acción posible y legítima, que puede ser llevada a cabo sin obstáculos. Ahora, si yo te declaro sin obstáculos, ¿cuándo empiezan los obstáculos? Siempre empiezan los problemas cuando uno se corre del enfoque donde tiene que estar enfocado. Mientras Lucero estuvo enfocado, no hubo problemas. El día que se desenfocó del objetivo para el cual Dios lo creó, se pudrió todo. Permítame el término. Y se terminó su esencia y su autoridad porque se desenfocó. Yo tengo que preguntarte a vos, ¿para qué Dios te ha llamado?
para tal cosa. Amén. Entonces usted cumpla para lo que Dios lo haya llamado, no para ninguna otra cuestión. A mí Dios siempre me ha puesto al lado de hombres con fuertes llamamientos. Y un día entendí, le digo, pero Señor, ¿por qué me pones acá durante casi 20 años? Y un día entendí que Dios me dijo, yo te he llamado para ser un facilitador de cosas que nosotros no podemos hacer para que tú lo hagas. Por eso siempre te he puesto al lado de gente que necesita un facilitador. El día que entendí esa verdad, empecé a estar luego bien, sin problema. Hasta que me dijo, se terminó el tiempo y un nuevo tiempo comienza. ¿Me está entendiendo? Entonces, cada uno a lo que Dios lo llama. Entonces, el ejercicio de la autoridad que harás estará respaldado. Uno puede hacer el ejercicio sin respaldo porque se desenfoca. Usted tiene que saber con mucha precisión a qué Dios te llama. ¿Está bien? ¿Con qué tiene que ver la autoridad? Mire, la autoridad exousia tiene que ver con la interpretación y la comunicación del poder. Si uno está hablando acá de autoridad, es porque estamos hablando de la necesidad de interpretar correctamente dos cosas: el poder y cómo ejercerlo. Porque el problema no es que uno te busca y no tenga poder, el problema es cómo lo ejerce y los resultados del ejercicio. Al celoso le dio poder y autoridad. El problema fue lo que hizo con lo que se le dio. ¿Está bien? Más específicamente, la autoridad es el derecho a realizar una acción particular. Cuando se te confiere algo, con lo que se te confiere la autoridad, entonces la autoridad es el permiso para efectuar algo para lo cual se te confirió. ¿Está bien? La Escritura enseña que Dios es la fuente única de toda autoridad, y volvemos al principio, Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Dónde está el inicio de toda cuestión de autoridad? En Dios. Cuando uno se revela contra un principio que Dios ha establecido, con una persona que Dios ha establecido, o con un diseño o modelo que Dios estableció e impregnó para funcionar, uno está teniendo un problema con alguien que es muy superior a nosotros, y no con el problema en sí. Vamos bien, y después tienen textos ahí para ver en su libro está. Solo Jesucristo tiene la autoridad, el Señor dice claramente, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay un algo que se llama autoridad concedida, delegada, otorgada. Cuando yo te predico, te hablo, te enseño lo que estoy haciendo, uso, estoy ejercitando una autoridad que Dios me permitió tener. El día que te enseñe cualquier cosa que no tenga que ver con la Biblia, la adjudicación de la autoridad se terminó. Es lo mismo que cuando uno hace algo o pretende hacer algo para lo cual Dios lo llama. Se corre la autoridad sobre ti. Entonces uno empieza a remar y ruega, no sabes lo que van a salir nunca. Por una cuestión de que lo que se te adjudicó tenía autoridad para lo que se adjudicó, no para lo que le quieras agregar. ¿Estamos? Dios ha instituido diversas esferas en las que su autoridad debe ejercerse. Ha establecido ciertas autoridades oficiales con el propósito de que guarden el orden debajo del sol. Y ahí empezamos a diferenciar dos cosas. Mire, hay algo que se llama autoridad orgánica, que es la autoridad del cuerpo. El cuerpo de por sí tiene una autoridad afectada sobre nosotros. Usted va a orar y en su oración se puede incorporar los cielos, porque está haciendo un uso de una autoridad orgánica. Va a orar por un enfermo y se puede sanar sin problema. Va a cruzarse con el demonio en la calle, lo va a mirar y puede salir disparando del demonio y decir, ¿qué pasó? Está haciendo uso de una autoridad orgánica sobre el cuerpo, mayor que cosa que esta, dijo el Señor Adán. Ahora, uno tiene que identificar bien lo que es autoridad orgánica o lo que es autoridad oficial. Números, capítulo 11, en el Instituto lo vimos, y anótelo por ahí en que lo busca, dice que Dios le habló a Moisés como referente de Israel y como libertador del pueblo de Israel. No le habló a Josué, o a Ur, o a Aarón, no, le habló a Moisés. Y le dijo, verás en el pueblo 70 ancianos que tú sabes que son ancianos, hombres de bien, y los pondrás a un costado, y yo tomaré de ti
dónde surge ese proceso? Surge de Dios. Entonces yo no tengo que violentar nada que Dios me haya plasmado y que le funciona. ¿Estamos? Miren, la autoridad oficial es una autoridad conferida a un oficio estático. Un pastor, por ejemplo, un ministro, tiene un oficio estático, está asignado para eso. Su autoridad va a funcionar hasta el día que perdió su oficio estático, o que se le cambió, o que se le quitó, o que emprendió otra cosa, como sea. Hasta ahí funciona una autoridad conferida a un oficio estático. Ya eso no es algo orgánico, es algo conferido para una función específica. Funciona sin que para ello importe las acciones de la persona que lo ocupa. La autoridad oficial es una autoridad posicional y fija. Fíjate, Saúl hizo uso de la autoridad. Mientras tuvo el posicionamiento, hizo uso de la autoridad. El día que Dios le bajó el pulgar, se terminó el usufructo de su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad oficial, a diferencia de la orgánica, la oficial está adjudicada para algunos. Y yo tengo que entender eso. Entonces, una autoridad que yo hoy no tengo, por ejemplo, Dios otro se la va a asignar y la va a tener porque el oficio estático que uno no tiene, otro lo tiene. Entonces ahí es cuando uno entiende que tiene que comenzar a amalgamarse un poco más cada oficio relacionado con su oficio. Yo me he utilizado como profeta en alguna oportunidad, pero eso no me hace profeta. ¿Estamos? Y Dios me ha utilizado para dar palabras proféticas certeras, pero no me hace profeta. Eso no me permite a mí decir que tengo el oficio del profeta. No puedo. Porque cada cosa conferida al oficio estático que uno tiene. ¿Vamos bien con esto? Cuando alguien ejerce las funciones de la autoridad, el recipiente llega a ser una autoridad por su propio derecho. Por eso usted ve a alguna persona con alguna autoridad adjudicada, usted ve y sabe, y siente, percibe, lo escucha, y sabe que Dios está con él. Porque la autoridad no es un momento que se limita al culto solamente, va con la persona, conferida. Estamos. Por ello se exhorta a los cristianos a que se sujeten a sus líderes gubernamentales, por ejemplo. A ustedes les podrá gustar, la presidenta que tenemos no les podrá gustar. Es una cuestión muy personal, a quien le guste o no le gusta, pero si yo me tengo que encontrar con ella, no me decir Cristina. Así será la presidenta de la nación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay un oficio conferido y la autoridad conlleva también el oficio. Yo tengo que responder a esto. Miren, el significado de permiso o libertad para hacer como uno le plazca pasó de capacidad o poder por el que uno ha sido investido. Dios te evita de cosas. Dios te permite hacer uso de lo que te digo. Lo que usted siempre tiene que cuidar es que cuando haga lo que haga lo correcto, de la manera correcta y bajo el patrón de funcionamiento que Dios establece. ¿Qué es lo que Dios nos otorga? Por ejemplo, el poder para regir o para gobernar. Un departamento de la iglesia, un área ministerial, un sector de la congregación, cualquier área del ministerio que usted tenga involucramiento, usted tiene el derecho asignado para gobernar. Tiene que hacerlo bien, porque si gobierna mal, olvídese, no lo hace más. Buen gobierno, Dios nos da esa autoridad. El poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Mire, si hay algo que es lindo, es ejercer autoridad. Es lindo. Me diga que no. Es lindo. El tema es que yo tengo que tener mis pies plantados sobre lo que Dios me determina, para no creerme más de lo que soy. ¿Está bien? Ni tampoco hacer abuso con aquello que tengo que hacer uso. ¿Está bien? ¿Con fines propios? No. Con fines del otro. Si Dios te habilita en un área de servicio, el objetivo no es tu vida, el objetivo es el otro. Específicamente, ejercicio de autoridad apostólica, el poder de la decisión judicial, por ejemplo, de gobernar asuntos domésticos. La autoridad se usa para denotar a aquellos que están sujetos a la autoridad del gobierno.
El ejercicio de la autoridad es para cuidar que los principios se cumplan. Si no hiciera falta, Dios no establecería autoridad sobre algunos. Pero si Dios establece autoridad sobre algunos, es porque hace falta que alguien direccione el cuidado de lo que se tiene que cuidar. A ver, díganme, me está siguiendo lo que le digo, ¿verdad? Como el término castellano de uno que ostenta autoridad. Cuando uno busca en el diccionario, en el mataburros, autoridad, ¿sí? Alguien que ostenta autoridad, gobernante, magistrado. Ahora, estos términos, cuando se usan a la luz de las Escrituras, se habla de una autoridad que es absoluta y que aparte es inmutable. Dios no te va a dar una autoridad y te la va a sacar en un rato, te la va a dar de vuelta y te la va a sacar en un rato, te la va a dar de vuelta y te la va a sacar en un rato. No opera esa forma. Si Dios te reviste con una autoridad, te reviste. Y si te la quita, punto. No hay medias tintas. Por eso te se va a encontrar con gente. Yo hablaba con un pastor los otros días y este hombre me decía, ¿cómo puede ser que fulano de tal, haciendo referencia a alguien, ¿no? Me decía, ¿cómo puede ser que fulano de tal, después de tantos años apartado, los dones siguen activos sobre él como el primer día? Yo le digo, ¿sabes por qué? Porque se cumple un principio. Si Dios te regala algo y Dios te da algo, lo que te da no te lo quita. Los dones son inamovibles. Por lo tanto, en el peor pozo del pecado, ese hombre predica y al final se convierte. Y un discípulo puede ser, porque el principio funciona, más allá de la persona. ¿Estamos? ¿No tienes que ser claro con esto? Mire, vamos a avanzar un poquito más y hacemos una pausa. Escuche, mire, toda autoridad te proviene de Dios, Romanos 3:1. Cuando Adán perdió la autoridad, ella pasó al reino de las tinieblas. Por esa razón, el apóstol Pablo llama a Satanás el Dios del siglo. ¿Qué hubo ahí? Hubo una transferencia de poderes sobre Lucifer. Hubo una transferencia de poderes. Sin embargo, hubo hombres fieles en los que el Señor depositó su autoridad para ejercerla y para llevar direccionamiento al pueblo. Un pueblo que no tenga un direccionamiento va para cualquier lado. Entonces, por eso yo digo, vamos a tener sobre la iglesia una autoridad orgánica. Predicará, orará, sanará a los enfermos, harán uso de una autoridad orgánica, pero sobre algunos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sobre algunos vamos a conferirle una autoridad específica para promover y procrear el funcionamiento del cuerpo. Y uno comienza a ver algunas cosas. Por ejemplo, acuérdense de Moisés. De Moisés se habla en Hebreos, también se habla en Hechos. Escuche, Dios depositó su autoridad para libertar al pueblo de la opresión del faraón. Miren, no era de lo más santo que había Moisés. Uno dice, pastor, pero él fue el hombre de Dios. Por supuesto, no fue el hombre de Dios. Usted que no se crea que Moisés fue de lo más santo que había matado a uno, tenía un carácter bastante bravo. Entonces no era probablemente candidateado a ninguna lista de ministerio. Pero Dios le puso su autoridad sobre él y cumplió el objetivo para el cual se depositó la autoridad, lo que nos habla de que Dios levanta siervos para que ministre a la iglesia y le ayude a ser libre de la esclavitud diabólica. Moisés guió al pueblo por el desierto, lo que nos enseña que Dios ha delegado siervos para guiarnos. Entonces usted tiene siervos en la iglesia local, abrácelos, mímelos, quiéralos, respételos, cuídelos, porque están establecidos por Dios. Estamos con eso, se entiende lo que le digo, ¿verdad? Para eso fueron puestos, no para otra cosa. Miren, ha delegado siervos para guiarnos en medio de las pruebas y problemas que afectan nuestra vida. Segundo caso, Josué, número 27. Hoy vamos a predicar algo sobre Josué en esta noche. ¿Saben qué? Miren, Josué introduciría la tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿A quién? A la segunda generación. ¿A la desobediente? No, la desobediente ¿dónde quedó? En el desierto. La nueva generación que entendieron principios y estuvieron dispuestos a aplicar principios fueron llevados. Enseña que Dios levanta siervos que nos instruyen por medio de revelación y doctrina.
o al revés. ¿Está bien? Escuche, mire, en Canaán se producían uvas del que se extraía el vino del gozo, lo que te enseña. Fíjese como cada renglón de la escritura te da una enseñanza sobre el campo de la autoridad. Nos enseña que los líderes nos guían para obtener y disfrutar el gozo del Señor. Tercer aspecto, Josué dirigió al pueblo en las batallas para conquistar Canaán, lo que nos habla que Dios ha preparado personas que nos ayuden a conquistar diferentes áreas. Usted se piensa que estos iban a estar solos ahí conquistando territorio. Y no sueñen. Pero necesitaban a alguien que levantara un mando. Cuando necesitó a Josué lo tuvo, cuando necesitó a Gedeón lo tuvo, cuando necesitó a Débora, y Débora se le pegó a Barak, lo hicieron. Cada vez que Dios necesitó una persona, lo levantó, lo llamó, lo levantó, lo cogió, lo capacitó y lo mandó. Con defectos y virtudes. Estamos. Mire, vamos a hacer una pausa de 10 minutos porque quiero que descanse un ratito y después seguimos.